Pues, Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. buenas tardes. Bueno, me parece que son los dos únicamente para esta reunión, ¿no? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a arrancar de una vez. En un momentito. Ahí ven mi pantalla. Sí, sí se ve. Sí, señor. Entonces, el objetivo pues de esta primera reunión es darles unos conceptos. Es meramente teórico, o sea, acá no vamos a dar código, ni programar, ni mucho menos. Solamente es darles unos términos que ustedes van a encontrar por allá en el cliente, que al menos se vayan con conocimiento de que este tipo de cosas existen, qué son, y pues para qué se usan y en dónde se suelen ubicar pues en los despliegues del cliente, ¿no? Porque pues cuando entran a trabajar o cuando vayan a una entrevista con ellos, es mejor decir, ya lo he escuchado o tengo una idea, que directamente decir, pues no sé.
Entonces, esta presentación se va a tratar sobre algo muy importante y muy interesante, que es la integración. Y pues para esto necesitamos primero saber qué es una API, los formatos de datos más conocidos, en este caso pues JSON y XML. Vamos a ver por encima los dos tipos de API que más se van a encontrar. En este caso son SOAP y REST, donde SOAP es muy probable que no lo hayan escuchado. Luego, pues, ¿qué es este concepto de integración y pues por qué es tan importante para estos clientes? La tarea más común que se va a ver en la integración, que es la transformación de datos. Y luego ya tenemos como estos dos componentes en la arquitectura de los clientes, que son los brokers y los API Gateway. Pues simplemente vamos a ver qué son y qué problemas nos pueden solucionar. Y ya por último, pues simplemente decirles algunas herramientas concretas para que tengan conocimiento sobre ellas y pues ya en futuras reuniones van a ver una aproximación de cómo se utilizan. Y finalmente, pues una conclusión. Pues una capacitación sencilla. El objetivo no es que se vuelvan expertos, sino que al menos tengan una idea de qué son estas tecnologías. Pues al momento que alguien se las pregunte o cuando empiecen a eventualmente trabajarlas. Entonces, primero, pues yo pensaría que ya tenemos una idea de qué es una API, pero pues igual hay que reforzarlo o de una vez aprenderlo. Y es simplemente un conjunto de reglas y protocolos, es decir, un contrato, y nos va a permitir la comunicación entre diferentes aplicaciones de software en la empresa. Ellos pues van a utilizar un protocolo de transporte. El más utilizado pues es HTTP y probablemente lo hayan hecho en un proyecto de universidad o cuando han estado estudiando. El payload yo lo suelo encapsular en un formato de datos que va a ser JSON, XML, que son los más comunes, pero también hay otros. Ellos van a exponer los servicios a través de endpoints, que suelen ser URLs o puertos del sistema operativo, y a través de allí yo voy a realizar las peticiones. Ellos definen qué se puede solicitar, cómo hacerlo, e idealmente el tipo de respuesta que voy a obtener, ya sea exitoso o en caso de que ocurra algún error. Y el objetivo de estas APIs es abstraer la complejidad interna de los sistemas, enfocándose pues simplemente en cumplir las reglas de negocio. Pues antes de ir a los tipos de API, tenemos que saber cómo se transmiten los datos. El formato más común, y yo creo que el que todos hemos utilizado, pues es JSON, y es como el considerado formato moderno y el estándar si yo quiero hacer un desarrollo en Internet. Pues tiene una estructura sencilla, muy compacta. Vemos que si yo quiero declarar una persona, simplemente pues coloco la clave y lo que esté en estas llaves, pues van a ser sus atributos. Esto es ligero, es fácil de leer y una gran ventaja es que pues casi todos los frameworks, lenguajes de programación y herramientas suelen tener soporte nativo para este formato de datos. Y pues es bastante utilizado en APIs REST y en aplicaciones web y móviles. Y casi todo lo que se despliega en sistemas modernos, pues casi que va a tener este formato de datos por defecto. Eso en cuanto a datos. En cuanto a validación, si alguna vez llegan a ver o les preguntan en una entrevista, pues, ¿qué es JSON Schema? Es simplemente el contrato o las reglas gramaticales para que un JSON sea válido. Es decir, ahí se nos van a validar o definir, perdón, qué campos son considerados obligatorios, opcionales, qué tipos de datos va a aceptar y demás reglas. Pues el propósito es validar que el JSON esté correcto y se cumpla el contrato de la API y se suele definir en un archivo Swagger u OpenAPI. Eso es probable que lo hayan manejado si, digamos, vieron microservicios o si alguna vez tuvieron que elaborar la documentación de alguna API. Ahora tenemos el otro formato más utilizado, el cual es muy probable que hayan visto y utilizado, pero no de la forma que lo hace el cliente, y es XML, que pues es Extensive Markup Language. Este es el formato considerado tradicional en la industria. A diferencia de JSON, pues se parece un poco más a HTML, en el sentido que utiliza etiquetas para estructurar los datos. Pues, como se observa, tiene una estructura bien legible para algunas personas, pues a mí en lo personal esto me parece difícil leerlo. Se considera también bastante robusto.
pero tiene una desventaja muy grande a comparación de JSON. Es que si yo acá simplemente tengo llaves para pues, diferenciar los objetos y únicamente una clave y luego el valor acá adentro, en XML, para declarar algo, yo necesito abrir una etiqueta y cerrarla. Entonces acá casi que se me va el doble de datos a comparación de JSON. Entonces esto lo hace un formato que, a pesar que es en teoría bastante legible, es bastante pesado a nivel de tráfico de red y a nivel de procesamiento. Este formato pues se utiliza mucho en servicios web SOAP, vamos a ver qué es, sistemas bancarios, y el que es muy probable que todos hemos utilizado pues es en configuraciones. ¿No? Pues cuando yo creo una API, por ejemplo, en Java y configuro dependencias utilizando Maven, pues tengo que hacerlo en XML. Sin embargo, pues no es su único uso. También se puede utilizar para transmitir datos en APIs. La herramienta o más bien la definición que nos valida los datos en XML se llama XSD o XML Schema Definition. Y pues ahí se nos van a definir las etiquetas que son obligatorias, opcionales, tipo de datos, entre otros atributos. Similar a JSON Schema, pues él nos va a permitir validar si un XML es correcto y se define en un archivo que le llaman WSDL. Pues es un lenguaje de descripción de servicios web. Entonces vemos acá un ejemplo, pues acá está completo, donde yo tengo un servicio, acá tengo los tipos de peticiones y respuesta que acepto. En este caso la petición tiene un atributo nombre que es de tipo cadena, hay una respuesta que tiene un atributo nombre de tipo cadena, y los puertos en este tipo de archivos son como los servicios que yo expongo. Las operaciones, que en este caso ejecutar, recibe un archivo, perdón, un mensaje de petición y devuelve un mensaje de respuesta. Entonces es similar, o sea, tiene la misma función de un Swagger, darme una documentación de qué hace el servicio, pero pues vemos que la estructura es muchísimo más diferente. Ahora, con los tipos de API, tenemos uno que es muy probable que no hayan escuchado, y son las API SOAP. Este tipo de APIs están basadas en un protocolo que precisamente tiene este nombre. ¿Y qué pasa al ser un protocolo? Él ya tiene todo definido y todo lo que define SOAP hay que seguirlo sí o sí. Entonces, sí o sí se debe utilizar XML para encapsular los datos, sí o sí se debe utilizar un documento WSDL para dar la documentación y la validación de la API. Este tipo de servicios pues, se consideran estandarizados, robustos, seguros, y lo vamos a ver bastante en servicios financieros y legados. Ahora, desarrollos nuevos de este tipo es poco común. Son más que todo servicios que ya están y por X o Y motivo nadie los va a migrar, ni los va a mover y simplemente necesitan pues, hacerle algún mantenimiento. Y pues también está la posibilidad de que alguien decida pues, hacer un desarrollo en este tipo de APIs. Y luego tenemos REST, que son las que es muy probable que ya conozcamos, donde no es un protocolo, sino que ya es simplemente una arquitectura, un servicio. Entonces acá esto es mucho más flexible que SOAP. REST utiliza HTTP como protocolo. Aclarar, SOAP también puede usar HTTP como protocolo de transporte, pero pues también puede utilizar otros. En REST HTTP pues es como el estándar. Y pues ya como probablemente sepan, pues él va a utilizar los verbos de HTTP, pues get, post, put, delete para hacer las operaciones. Se utiliza generalmente JSON para encapsular los datos, pero es posible utilizar otros formatos. Hay APIs REST que por algún motivo necesitan devolver XML, otras devuelven un documento HTML, eso es totalmente válido. Otras directamente devuelven algún archivo en binario. Es flexible pues en ese aspecto. Las operaciones, la documentación y la validación se hace a través de estos documentos Swagger OpenAPI y es el utilizado o el más utilizado en aplicaciones web modernas y casi que el estándar que se requiere si yo quiero hacer una API pues hoy en día. Ahora, esta introducción es un poco rápida, pero la di para entrar en el tema de integración.
¿Por qué necesito? Pues necesitaba que sepan, primero, que hay varios formatos. O sea, cuando uno está estudiando, pues uno solamente utiliza JSON. Es probable que solo utilice JSON para transmitir datos. Pero pues hay más formatos. Ya vemos que está XML, otras APIs funcionarán en texto plano y así. Y vemos que hay varios tipos de API. No todo es REST. También están las APIs OAuth. Entonces, aquí entramos con el tema o el concepto de integración. Y es el proceso de conectar diferentes sistemas de software para que funcionen como un único elemento. Si yo necesito conectar sistemas para que compartan información y ejecuten procesos de negocio en conjunto, yo debo construir una integración que comunique diferentes formatos, contratos y tipos de API. Y aquí entramos con el primer golpe de la realidad, y es que las empresas no utilizan el mismo tipo de API en el 100% de sus servicios. Otra vez, si yo estoy en una empresa pequeña o tengo un desarrollo propio o estoy estudiando, lo más probable es que yo desarrolle todo en REST y yo lo tenga todo súper estructurado y yo tenga el control de todo mi proyecto. Pero la realidad es otra. En los clientes se van a manejar, y en las empresas en general también, se van a manejar tanto APIs REST como SOAP. Entonces, si yo necesito un servicio que comunique estos dos tipos de API, pues ninguno de los dos servicios va a tener idea qué le está diciendo el otro. Yo no puedo comunicarlo directamente. Incluso si tengo el caso ideal de que las dos APIs son el mismo tipo, o sea, las dos son API REST, es bastante probable que no me coincida el contrato de los dos. Es decir, yo puedo tener una API que entienda nombre completo y otra que entienda nombre y apellido por separado. Y a pesar de que son del mismo tipo, si yo las trato de comunicar, pues voy a tener un inconveniente. Entonces, estas son dos situaciones que son bastante comunes en los clientes. Ahora bien, uno podría decir, si yo tengo el control de mi propio, pues de la empresa, yo puedo estandarizar esto, ¿no? Y decirle a los equipos de desarrollo, venga, cuadremos esto para que todos tengamos nombre y apellido, usted vaya, corrija su servicio y ya está. Y eso es bastante válido. Sin embargo, hay que recordar que pues, las empresas no son un ambiente aislado y tienen clientes y tienen socios. En el ejemplo de pues, el sector financiero, digamos que ustedes van para Davivienda, pues Davivienda va a tener socios, por ejemplo, con Mercado Pago, con Visa, con Mastercard, con Redevan, y es muy poco probable que todos tengan exactamente el mismo contrato en todas sus APIs. Y si son externos, pues yo no le puedo pedir a Visa y Mastercard que cambie su API o recíbame este formato que yo necesito. Pues así no funcionan las cosas. Y si yo hago un cambio, entonces en un contrato mío puedo romper el de otro cliente. Y ahora bien, pues uno en su mente de desarrollador puede decir, yo puedo hacer una función que me transforme esto aquí a XML y cuando él me responda lo transformo de nuevo y problema resuelto. Y acá pues que me separe nombre completo, nombre y apellido. Y eso también es totalmente válido. Sin embargo, pues no vamos a tener dos servicios en la vida real, sino que vamos a tener 20, 30, 50. Y ustedes imaginen la complejidad que debe ser pues, desarrollar este tipo de función para cada servicio, mantenerla y para completar cómo va a manejar usted el caso de que, bueno, Visa tiene un contrato, Mastercard tiene otro, Redevan tiene otro, ¿cómo va a hacer eso usted a nivel de código? Y cuando entre un cliente nuevo, ¿qué va a pasar? Cuando se retire un socio, ¿qué va a pasar? Y acá la situación se comienza a tornar bastante compleja. Y también tengamos en cuenta que lo ideal es que estos servicios únicamente se enfoquen en cumplir las reglas de negocio. Es decir, ellos no deberían estar envueltos en problemas de transformación de datos, ni que es que acá me respondieron diferente y qué voy a hacer. Simplemente cumpla la regla de negocio y ya está. Entonces ahí pues está claro más o menos como el problema que tenemos, o hay alguna duda para Por continuar. mi parte, todo está claro. Vale. Sí, está claro.
Listo. Entonces, para solucionar este problema, tenemos la integración de un servicio, o bueno, más bien se incluye un servicio en la mitad de estos dos, que es el servicio de integración. Y este señor va a tener la responsabilidad de hacer la transformación de datos que requieren estos dos de acá. Ahora, aquí aclaro, este servicio, aquí en dibujo, pues simplemente es un cuadrito, pero en la realidad esto es un servidor, es decir, pues tiene un sistema operativo, se le instala este servicio de integración, él va a tener un puerto, va a tener una IP, va a tener un equipo de desarrollo pues encargado de administrarlo, etc. Esto también puede ser, pues es poco probable y es sería muy costoso y sería muy engorroso. Usted puede desarrollar su propio servicio de integración. A punta de código, haga las transformaciones y desarrolle, pues, cómo gestionar todos sus diferentes clientes. ¿Se podría hacer? Sí, pero pues sería algo extremadamente complejo y costoso. Lo que hacen los clientes es comprar un producto que les haga esto o que les provea los medios para hacerlo, que lo veremos al final cuáles son esas herramientas concretas. Pero lo que quiero llegar primero es, esto es un servidor. Si tiene una IP, tiene un puerto y un equipo encargado. ¿Puede ser un desarrollo completo que yo haga? Sí, pero generalmente es un producto que yo compro, pues le pago a un proveedor la licencia y asigno un equipo para que lo maneje. Entonces, la tarea más común de estos servicios de integración, pero no la única, es la transformación de datos. Si yo tengo una API REST y una API SOAP y necesito comunicarlas, en vez de que ésta le abre directamente a la otra, lo hacen a través del servicio de integración. Entonces él llama aquí al servicio, él sabe quién es este servidor, sabe quién es este, transforma los datos para que él los entienda y cuando él responda, vuelve y los transforma y la responde a la aplicación REST. Y de esta forma, él solo se preocupa de cumplir reglas de negocio, él también, y la responsabilidad de transformar los datos se le delega al servicio de integración, que pues ya dijimos, tiene un equipo pues aparte y estos equipos se enfocan en lo suyo. Estos servicios también soportan agregar, remover o modificar los datos. Entonces, si yo tengo dos servicios REST, yo puedo separar este nombre completo, el nombre y apellido, a través del servicio de integración. También le puedo agregar datos nuevos, puedo hacer algún tipo de cálculo, le puedo quitar datos. Eso ya lo definirá el proyecto. Pero a lo que quiero llegar, puede hacerlo. Listo. Entonces, ahí entendimos. Esto es general, aún no hemos entrado ni un broker, ni una API Gateway, pero sí se entiende entonces qué hace o cuál es la principal responsabilidad de un servicio de integración. ¿O hay dudas? No, todo bien. Sí, todo bien. Vale, ahora entramos a uno de los servicios, más bien, uno de los elementos que nos puede proveer integración, que son los brokers y las colas de mensajes, que ahorita al final de brokers veremos cuál es como la diferencia. Primero, aquí introducimos el problema. Hay sistemas que desde la fase de análisis se declara que tienen cero tolerancia a la pérdida de datos o a la incertidumbre de qué ocurre con las transacciones. Entonces acá tenemos un servicio muy sencillo, bueno, un dibujo, perdón, muy sencillo, donde tenemos un punto de pago, donde se paga un producto, y un servicio bancario que procesa la solicitud. Entonces, ¿qué pasa si se me cae el sistema durante una operación bancaria? Si yo tengo un despliegue pues tradicional, yo pues pago, se cayó el servidor y la transacción ya se perdió. Usted tiene que, pues vuelva a intentar o espere a que vuelva y se restablezca. Esto obviamente en un servicio financiero es algo inadmisible. Y acá tenemos un solo servicio, pero en la vida real van a ser N. Yo voy a tener, digamos, facturación, inventario y notificaciones. Y si en medio del flujo se me cae la facturación, entonces me descuentan el inventario, me notifican, pero no me cobran. O si se me cae el inventario, pues me cobran, me notifican y me hacen el envío, pero el stock no se descuenta y por allá pues luego alguien va a comprar un producto, resulta que hay, pero no. Entonces aquí entramos en un problema bastante grave. Y nuevamente, yo puedo proponer, listo, acá en la aplicación
entonces desarrollemos algo que guarde las transacciones y si el servicio está caído, lo reintente hasta que vuelva a la vida y ya está. Pero nuevamente, usted va a desarrollar y mantener ese código por cada una de sus aplicaciones. Y no solo eso, sino que usted va a tener socios. Entonces, si Mercado Pago, o sea, este servicio, pues, que es de la vivienda, digamos, y acá el punto de pago es de Mercado Pago, usted le va a decir a Mercado Pago, no, es que se me cayó el sistema y vuelva y envíeme todas las transacciones. Eso es una, o sea, la reputación de su empresa va a quedar en el piso si uno sale con una cosa de estas, ¿vale? Para solucionar este tipo de problemas, pues se introduce un intermediario que se le suele llamar un broker. Otra vez, esto es un servidor que va a tener un puerto, va a tener una IP, suele ser un producto que se adquiere, se le paga la licencia a un fabricante. Y acá se simplifican las cosas. El punto de pago, en vez de hacerle la petición directamente al servicio, se la hace al broker y el broker tiene la responsabilidad de almacenar el mensaje y garantizar su entrega, pase lo que pase. Entonces, si el servicio bancario se cae, él simplemente va a encolar el mensaje. He ahí lo de las colas de mensajes. Él lo encola y lo deja pendiente. Y él le responde al punto de pago, recibe el mensaje y él ya no tiene que preocuparse de nada más. Entonces, incluso si el servicio, pues a nivel interno se cae, el broker está arriba, le dice, perdón, que recibe el mensaje, él se despreocupa. Y pues esta transacción queda guardada. Obviamente, si el broker se cae, pues se cae todo el banco y este tipo de servidores, pues, o aplicaciones, pues suelen ser bastante robustos, los despliegan con alta disponibilidad y tienen todo un equipo, pues, de monitoreo y soporte que está como garantizando que esto no se vaya a caer, ¿no? Entonces es poco común que un broker se caiga. Y pues él tiene un almacenamiento en disco para garantizar que el mensaje se guarde, que esto se cae. Entonces, si el servicio se cayó, no pasa nada, se guarda. Cuando él vuelva a la vida, le va a decir al broker, ¿hay mensajes en la cola? Él le va a decir sí. Entonces el servicio toma los mensajes, los procesa, y cuando el broker ya ve que él procesó el mensaje, lo desencola. Y con eso, pues yo no tuve problemas pues en la ejecución de mi proceso de negocio. Entrando ya con el tema de integración, los brokers también pueden transformar datos. Entonces, además de el almacenamiento y la garantía de que el mensaje se va a enviar, si digamos el punto de pago es una aplicación que habla en JSON, el broker lo mismo recibe, le responde que ya tengo el mensaje, él sabe que este servicio bancario es una API SOAP, habla en XML, y antes de enviarle el mensaje lo va a transformar al formato que él necesita. Los brokers también pueden atender muchos consumidores. Aquí tenemos un caso más real, donde pues no todo va a estar en un solo servicio, sino que voy a tener varios. Pues nuevamente, cada uno con su IP, con su puerto, con su equipo de desarrollo. El punto de pago me envía una petición, el broker la recibe, y no importa si este servicio es una API REST, si este de facturación es en SOAP, si este de notificaciones tiene un contrato muy diferente, el equipo que administra el broker pues va a manejar el caso de cada uno. Entonces, para el de inventario, digamos que únicamente le manda el ID del producto y la cantidad para que él lo descuente. Para el de facturación, pues hace la transformación a XML y le manda pues el valor y el ID del producto, el nombre y pues lo necesario para generar una factura. Y el de notificaciones, pues que le envíe, digamos, el nombre del cliente, el valor total que pagó y el nombre del producto, pues para que le notifique por SMS. De esta manera, si digamos, y esto pues es yo creo que el caso más común, si yo hago un pago y adentro el servicio de notificaciones se cayó, no importa, el inventario se descuenta el stock. En facturación me hacen la factura, ¿sí? Y puede que no me notifiquen, pero cuando esto vuelva a la vida, si está lento, si se cayó, lo que haya pasado, él llega, consulta la cola, procesa el mensaje y me llega la notificación. 30 minutos tarde, pero me llega. O también cuando uno hace un retiro en un cajero o cuando hace un pago, también, se me demoró la notificación en llegar 1 o 2 horas, pues es muy probable que se haya caído el servicio de ese banco, pero hay un broker o alguna cola en la mitad
que garantiza que ese mensaje se persistió y aún así me van a notificar. Listo. Entonces, claro ahí qué es un broker y para qué sirve. Sí, señor. Sí, está claro. Vamos como algo bien interesante. Extendiendo el tema de broker, tenemos que, primero, hay algo mucho más sencillo que es una cola de mensajes, o también lo que le llaman MQ, que es Message Queue. La cola de mensajes es una parte del broker, pero no es el broker. Es decir, yo puedo instalar una cola de mensajes y es muy probable que ya hayan escuchado algunas, como por ejemplo RabbitMQ, donde yo tengo un emisor, que es el cliente, le envía un mensaje, él lo encola, lo almacena, y los receptores se suscriben y consumen los mensajes. La cola de mensajes solamente tiene la funcionalidad y la responsabilidad de almacenar, para recibir y distribuir, ¿sí? Y obviamente encolar. Esto es lo único que hace, o sea, solamente hace eso. El broker ya es como, por decir así, una extensión, es un producto totalmente aparte, donde una parte de él es una cola de mensajes, ya que obviamente la necesita para su funcionalidad de almacenar y distribuir mensajes. Entonces, cuando yo hablo de brokers, ya estoy hablando de que es el que soporta hacer transformación de datos, enrutarlo a diferentes servicios, gestionar los campos, llamar a servicios externos, entre otros. Eso es lo que tanto en los brokers como en los clientes suelen llamar el flujo de integración. ¿Y eso qué es? Ya cuando vean las herramientas pues, concretas cómo se utilizan. Y yo voy a tener alguna interfaz gráfica donde yo recibo un mensaje. Listo, acá está mi mensaje. Y yo puedo hacer N acciones con él antes de enviárselo al receptor. Yo puedo, digamos, agregar o quitar datos, que si el servicio lo necesita. Puedo filtrar, pues quiénes van a recibir el mensaje. Es decir, van a haber servicios que requieran notificar y otros que no. Pues yo acá, dependiendo, digamos, de una cabecera HTTP que me llegue, puedo filtrar quiénes van a recibir el mensaje. Después, puedo llamar un endpoint HTTP, o sea, hacer un llamado a una API, por ejemplo. Puedo, digamos, también enviar una notificación. Y puedo también hacer una transformación de JSON a XML. Y finalmente, almacenar o enviar el mensaje. Y todo esto pues va conectado, ¿sí? Y esto se conoce como flujo de integración. Una cola de mensajes no va a tener esta funcionalidad, que ella solamente se encarga de reciba y envíe. Y ya a través de un broker, yo puedo realizar todas estas acciones que me integran los servicios pues de una forma más chévere. Entonces, ¿tienen clara ahí la diferencia pues como entre estos dos? Entre cola y broker. Sí, está claro. Sí, Vale. Bueno, ya teniendo esto, nos vamos a el otro componente grande, que son los API Gateway. Y esto ya, otra vez empezamos con un problema, y es que, otra vez, cuando uno está estudiando o en una empresa pequeña o en proyectos pequeñitos, y mucho más si, digamos, uno no está en la parte de infraestructura y seguridad, cuando uno publica un servicio, como de la forma convencional o cuando está estudiando, lo que uno suele hacer es publicarlo directamente. O sea, yo compilo mi API de Spring Boot y la pongo directamente allá en algún servicio y el backend pues queda totalmente expuesto en Internet. Y esto acá un firewall que es como lo mínimo que se debe tener.
A priori, uno no se da cuenta en esos primeros 5 minutos o 2 horas que dure sustentar un proyecto, uno no se da cuenta que Internet público es un lugar peligroso y hostil. Y el ejemplo más sencillo para entender lo peligroso que es que publicar un servicio en Internet sin nada, pues nada más que un firewall detrás, sería el equivalente a usted ir con un carro de lujo, estacionarlo y dejarle las llaves en el techo, y usted se estacionó en un barrio peligroso colombiano promedio. Eso no va a acabar bien y su auto se va a desaparecer o le van a quitar una llanta, lo van a rayar, lo que sea. Lo mismo es en Internet. Hay N actores que están escaneando constantemente pues, todas las direcciones IP que hay públicas allá afuera, buscando puertos y relacionando esos puertos con algún servicio que esté mal configurado, que tenga alguna vulnerabilidad, que no esté haciendo validaciones de seguridad, y eso pues nos va a causar o que se nos filtren datos, o que nos tumben el servicio, o que nos agarren un servidor para minar criptomoneda, entre otras pues situaciones que pueden ocurrir. Desde acá que tenemos que exponer servicios de negocio, pues es una tarea compleja y peligrosa. Ahí ya di la parte peligrosa. Ahora vamos a la parte compleja. Y es que otra vez el golpe de la realidad. Yo no voy a tener un único servicio en una empresa. Entonces, si yo tengo acá este ejemplo de que tengo 50 APIs en 20 servidores, bueno, acá solo hay 3, pero imaginen que son 20, ¿cómo voy a publicar y enrutar esas 50 APIs? Porque si yo lo hago así sin nada, pues asígnale un puerto a cada una de ellas en Internet público. Entonces, ¿cómo va a garantizar que la configuración de cada servicio es lo suficientemente segura, que todos tienen autenticación, que si alguno de ellos utiliza TLS, pues que tenga los certificados configurados o que no utilice una versión de TLS ya demasiado insegura? Aquí ya tenemos, o digamos también, usted le tiene que dar este puerto a cada uno de sus clientes y sus socios. ¿Y qué va a pasar con ese puerto cuando el servicio ya se vaya? Y cuando agregue otro servicio, entonces pongo otro puerto. ¿Y cómo va a hacer usted para auditar toda esta cantidad de puertos que tiene en Internet? Ahí ya se empieza a poner complicado el asunto. Luego, aquí ya pues hagamos de cuenta que aquí hay un montón de puertos abiertos, porque pues ya no cabe. ¿Cómo garantizo la seguridad de las aplicaciones? Porque en un flujo normal yo tengo mi cliente legítimo, viene a través de Internet, entra, consume mi servicio y ya está. Como les dije, hay N actores en Internet que están siempre buscando algún servicio que esté vulnerable para aprovecharse. Entonces aquí llegó alguien con una botnet, descubrió que el servicio 1 tiene una configuración insegura o no valida datos, cualquier situación, y lo tumbó. O se aprovecha de él o me están robando datos. ¿Sí? Entonces, otra vez, ¿cómo garantizo que cada servicio tiene una configuración de seguridad ideal, que tiene autenticación, que efectivamente está validando, o si tiene autenticación, que sí valida efectivamente las API key o lo que sea que utilice? Luego, y aquí ya entramos en cosas más de negocio, ¿cómo gestiono la cantidad de llamadas que un cliente puede hacer? Porque, otra vez, yo puedo tener mi cliente legítimo, que me hace peticiones, yo qué sé, 2 o 3 peticiones por minuto, y luego tengo otro cliente que ya sea porque configuró mal su aplicación o porque se está aprovechando por cualquier situación, me está enviando 100 peticiones por segundo y me tiene acá saturado el servicio 2. ¿Y cómo hago para evitar eso? Otra vez, imaginen no la solución, sino cómo sería de complejo todos estos casos que les estoy dando, manejarlos a nivel de código en cada uno de los servicios, teniendo en cuenta que es muy probable que estén hechos en herramientas o toolkits o lenguajes de programación diferentes, que van a tener gerencias diferentes asignadas a cada uno de ellos. Y pues y también que pues van a ser diferentes tipos de app. Y algunas de ellos incluso van a ser privativos. O sea, yo no los desarrollo, sino que los compro y no puedo configurarlos con tanta flexibilidad como un desarrollo propio. Entonces, ¿cómo gestiono y cómo limito esta cantidad de llamadas por cada servicio? A esto adicional, ¿cómo obtengo métricas de consumo por cada cliente?
Uno, pues cuando desarrolla, solamente se preocupa de que eso compile, ejecute y que no me salgan errores. Pero pues no hay que olvidar que hay roles más arriba de nosotros, hay gerencias más estratégicas que les va a interesar obtener métricas. Por ejemplo, que me llegue un gerente allá de la vivienda y me pregunte cuántas peticiones me está haciendo Mercado Pago en los últimos 3 meses. Entonces, ¿y usted cómo va a diferenciar las peticiones que le hace Mercado Pago? Nuevamente, por cada servicio. Y si hay un servicio legado o privativo que no soporte login y no distingue entre clientes, ¿ahí qué vamos a hacer? Y también el monitoreo, pues el servicio 1 que lleva caído todo este tiempo, nadie se ha dado cuenta y a nadie se le ha notificado. Entonces, esto también es otro problema bastante grave. Aquí viene otro y es cómo versiono las diferentes APIs que voy a tener. Como estamos en un ambiente tan dinámico con socios, con clientes, yo puedo tener un servicio 4 en una versión 1 y luego servicio 4 en la versión 2. Y yo puedo tener un cliente que por algún motivo no puede migrarse a la versión 2 a tiempo y me dice, no, de no 6 meses porque tenemos otros proyectos, otras cosas ahí pues, que nos impiden hacer la migración y necesita pues usted mantener este servicio acá en línea. Y ya también tienes clientes que se quieren migrar a la versión 2. Entonces, tiene que abrir otro puerto y darle, pues le va a hacer otro dominio, le va a abrir otro puerto. ¿Y cómo va a gestionar eso? ¿Y cómo va a versionar este tipo de cambios acá? Ya, ahí ya entramos a la solución. Si tenemos claros este tipo de problemas o hay alguna duda para entrar ya como en qué hace una API Gateway. No, por ahora todo bien, todo entendible. Sí, están claros. Vale. Ahí ya entramos con el componente nuevo que es el API Gateway. Otra vez, esto puede ser un desarrollo propio o puede ser un producto que yo adquiero. ¿Sí? Eso es un servidor, yo lo instalo, tiene una IP, tiene un puerto, etc. Este componente generalmente está entre el firewall, es que llega a las peticiones de Internet público, firewall, llega el API Gateway y detrás están todos mis servicios reales. Entonces, él va a ser el punto único de entrada desde Internet público hacia los servicios de negocio. Yo no voy a tener nada más, sino el API Gateway enfrente prestando el servicio. ¿Y esto qué nos va a permitir? Pues solucionar todos estos problemas. Entonces, primero, el API Gateway nos permite enrutar múltiples endpoints a los servicios que yo especifique. Entonces, yo ya no necesito tener un puerto en Internet público por servicio, sino que yo ya solamente en este ejemplo asigno el puerto 80 o el puerto 443. Bueno, en este caso es el 80 porque no estamos cifrando. Entonces yo ya solo expongo el puerto 80 y yo le digo a todos mis clientes, vea, consulte api.vcsoft.com y si usted quiere el servicio de pagos, dígale /pagos. El de facturas, /facturas. Otro, /notificaciones. Otro, /correos. Y el API Gateway ya tiene la lógica tanto para configurar como para distinguir cada uno de estos endpoints y enrutarlos hacia los servicios de verdad. Entonces yo ya no tengo la necesidad de exponer N puertos, sino que simplemente expongo rutas. Y esto ya es más fácil de informar a los clientes y socios y también es más fácil de mantener. Y en seguridad, pues es una ventaja enorme, porque yo ya únicamente me preocupo de que el puerto que expone la API Gateway pues tenga una configuración segura. Y lo que ocurra aquí hacia adentro, obviamente yo lo tengo que gestionar, pero al menos ya no lo va a acceder cualquier persona que esté en Internet. Otra función muy importante es que el API Gateway permite cifrar las peticiones y las respuestas tanto en la capa de transporte como en la capa de aplicación. Entonces yo ya puedo exponer mis APIs utilizando HTTPS y ya no tengo que configurar certificados, digamos, por cada servicio o que me salga un aviso todo horrible en el navegador diciendo que este sitio no es seguro. Únicamente expongo el puerto 443. Solamente me preocupo porque los cifrados y la versión de TLS de este API Gateway esté correcta, pues todo en general es mejor. Ahora hice ya pregunto esto. ¿Alguno
tiene duda de la diferencia entre el cifrado de la capa de transporte y la aplicación, pues para explicarlo. Que es diferente. Y sí me gustaría de pronto que me explicaras algo por encima para entenderlo mejor. Dale. Sí, también, por favor, Mateo. Bueno. Recordarán por allá el modelo OSI. Abrimos esto. Listo. A ver. Cuando yo puedo cifrar datos en diferentes capas de red, el más común y el mínimo que debe haber en un servicio, pues, para que sea respetable, es tener cifrado en la capa de transporte. Es decir, en la capa que va a transmitir los datos. El más común que uno va a ver, pues, es HTTPS, ¿sí? Donde las peticiones que yo haga se cifran directamente acá, y si alguien, por decir así, chuza la comunicación entre dos enrutadores y abre los paquetes, pues no va a entender absolutamente nada porque está cifrado. Y este cifrado se da entre este señor que ahí tiene el certificado, entre quienes tengan el certificado realmente, es decir, el API Gateway, si el firewall tiene el mismo certificado, va a poder descifrarlo. Si hay un proxy por acá en internet y tiene ese mismo certificado, va a poder abrirlo. Y pues obviamente el cliente legítimo también va a tener, o el navegador o el toolkit que usted utilice, pues va a tener la capacidad de descifrarlo. Ese es como el mínimo, ¿sí? Pues ya no utilizar HTTP plano, que significa que todos los datos van a ir en texto plano y quien capture paquetes los va a poder entender, sino que los cifro a nivel de esta capa. Por temas de auditoría, por temas de certificaciones que tienen que cumplir los clientes del sector financiero, a veces es obligatorio cifrar datos más allá de la capa de transporte, porque esto no es perfecto. La capa de transporte, incluso si está cifrada, es posible chuzarla, como ya les dije. En un firewall, si aquí hay un certificado y una llave que es la misma que tiene acá el API Gateway, él puede perfectamente abrir los paquetes. Entonces, hay un estándar que sería bueno que se investiguen, que se llama PCI DSS, se los escribo por acá, está acá, y es lo que todos los bancos tienen que cumplir para poder hacer operaciones con tarjetas, más bien todas las entidades financieras. Si usted no está certificado en PCI DSS, no puede hacer operaciones con tarjetas, es así de sencillo. Entonces, obviamente es muy importante mantener esa certificación. Uno de los requisitos de dicha certificación es que todos los datos más bien todos los servicios que transmitan datos, que posean información de tarjeta, perdón, que transmitan información, que posean datos de tarjeta, números de tarjeta, CVV, el nombre del tarjetaviente, cualquiera de esos datos, tienen que estar cifrados, idealmente, a nivel de capa de aplicación. ¿Y este cifrado qué es? Que yo ya no voy a cifrar únicamente pues utilizando HTTPS, sino que voy más allá y, a ver, lo explico. Voy más allá y no solamente va cifrado el paquete, digamos, paquete HTTP, que eso es capa 4, sino que también yo tengo un body de la petición. Este body también lo voy a cifrar. Entonces va a quedar el paquete HTTP cifrado. Esto ya pongámosle acá la S. Y el body también lo voy a cifrar. Obviamente con otra llave y pues con otra llave privada y otra llave pública. Este ya no es tan fácil de chuzar porque, como estoy cifrando el body de la petición, yo paso de tener, digamos, nombre, Mateo, ¿sí? Entonces, el payload que yo voy a enviar en mi API ya no va a ser esto, sino que va a ser, digamos, data, y esto acá es una cosa totalmente incomprensible.
Entonces, incluso si alguien chusa la comunicación entre el firewall y el API Gateway, o lo que pueda ocurrir en Internet, cuando abran el paquete, pues van a ver esto. Esto ya no se va a entender. Por eso se llama capa de aplicación, porque lo estoy haciendo a nivel de mi aplicación, es decir, a nivel del API Gateway. Aquí quienes tienen la llave son únicamente el cliente, es decir, tengo acá mi cliente. Antes del cliente, obviamente, va a haber un proveedor de servicio. Aquí, digamos, hay un firewall de la empresa. Y acá está mi servicio real. Bueno, la API Gateway. Listo. En la capa de transporte, pues el firewall podría chuzar la comunicación. El ISP o digamos algún proveedor que esté por acá que también tenga un certificado podría chuzar la comunicación. En la capa de aplicación, únicamente el cliente y el API Gateway van a tener la llave pues para descifrar el mensaje. Entonces acá en temas de seguridad vamos a estar mucho más fuertes. Si yo lo hago a lo tradicional, que es posible, yo tendría que gestionar esas llaves a nivel de servicio. O sea, si quiero cifrar con HTTPS, vaya, configure eso en el servicio 1, el 2, el 3, el 4. Si quiero cifrar en capa de aplicación, vaya, configure eso a nivel de código en el servicio 1, 2, 3 y 4, y eso no es fácil. En cambio, en el API Gateway, en la mayoría de casos es, subo la llave privada, subo la llave pública. ¿A qué quiere cifrar? Este dato, listo, ya, configurado. Y usted no se preocupó de nada más. Eso es en parte de cifrar. ¿Sí me quedó claro o hay alguna pregunta? Sí, claro. Sí, está claro. Listo. Entonces ahí saliendo de cifrado, otra función muy importante y de las cuales más vende es que la API Gateway autentica y autoriza a los clientes y deniega el acceso a quienes no lo tengan o que no tengan credenciales. Entonces, en este caso, yo ya valido que esos clientes sí sean reales. Entonces, este cliente hace la petición y yo le configuro en el API Gateway que utilice una API Key o usuario y contraseña o un certificado o un client ID y un client secret, lo que yo necesite y lo que el negocio me pida. Entonces, hace la petición, llega al API Gateway, ¿trajo una API Key? Sí, la valida. ¿Es válida? ¿De qué cliente es? ¿Se funciona? ¿No se ha expirado? Hace esas validaciones, sigue derecho al servicio y responde. Este otro cliente que tiene configurado por certificado lo envía. Es válido si es de este cliente, etcétera. Está vencido, va al servicio y responde. Y cuando llega alguien que no tiene autenticación, pues llega el de la botnet, hace la petición. ¿Tiene API Key? No, rechaza la petición directamente. O si este hombre manda una API Key genérica, ¿tiene API Key? Sí. ¿Es válida? No, rechaza la petición y se la devuelve. Entonces acá en seguridad ganamos bastante porque únicamente quienes tengan credenciales van a poder acceder a mis servicios. Y esto yo no lo tuve que configurar en cada servicio aparte. No sé si alguno hizo alguna vez esto de generar API keys y utilizando pues, o sea, código y validarlas y que póngale un secreto. Eso es engorroso hacerlo en código y mucho peor por cada servicio. En cambio, otra vez, en una API Gateway, como están diseñados específicamente para esto, yo lo que voy a tener es una interfaz web. Se quiere suscribir, listo. Su ID va a ser este, o su API key va a ser esta, y él ya va a manejar todo eso automáticamente. Complementando lo de la autenticación, como el API Gateway tiene la capacidad de identificar cada cliente con su API key, usuario, contraseña, certificado, lo que tenga, como él puede identificar cada uno, me permite configurar planes o limitar las llamadas, ya sea para todo o para clientes en específico. Entonces, otra vez entrando en temas más estratégicos,
yo puedo tener la necesidad, y la voy a tener, de cobrarle diferente a ciertos socios o a ciertos clientes. Pues la vivienda le va a querer cobrar un valor a Mercado Pago, otro a Redivan, va a querer negociar con algún cliente externo, entonces él va a poder configurar planes de llamados por segundo. Entonces, tengo un cliente y me hace 10 llamados por segundo y le doy este plan. Otro cliente y le doy un plan de 5. Este cliente me pagó más, entonces le doy un plan de 20. Aquí pues ya me permite negociar o me permite pues controlar un poco cómo se va a comportar cada uno de ellos. Y si alguien me hace llamados excesivos o simplemente se pasa de su plan, el API Gateway tiene la capacidad de identificarlo, saber quién es y limitarlo. Y esto probablemente lo hayan visto si han consumido servicios externos, ya sean, por ejemplo, de estos de inteligencia artificial, donde a uno le dicen, vea, usted gratis puede hacer tantas peticiones, puede hacer o puede enviar tantos mensajes. O si alguna vez han consumido una API y ustedes se ponen a darle F5 hasta que se reviente, es probable que les empiece a responder algo de rate limit y no les dejen hacer peticiones en 1 minuto, 5 minutos o 1 hora. Ahí lo más probable es que ustedes no estén hablando con un servicio directamente, sino que quien les está respondiendo es una API Gateway. O nuevamente, si han consultado una API y se les olvidó colocar las credenciales, si se suscribieron, por ejemplo, y reciben un 401, pues quien les está respondiendo muy probablemente es una API Gateway y no pues un servicio en particular. Complementando nuevamente lo de los límites, tasas de peticiones y poder identificar quién es quién, también se podrían bloquear clientes que tengan demasiados intentos fallidos. Entonces, por ejemplo, el señor de la botnet, que me hizo demasiadas peticiones, pues el API Gateway podría tomar su IP pública y decirle, no, usted ya quedó bloqueado por demasiados intentos fallidos y aquí ya este señor pues no va a poder hacer absolutamente nada. Entonces, nuevamente en seguridad, yo ya gané un poco ahí. También el API Gateway me puede monitorear el estado de los servicios y generar métricas ya para un análisis más estratégico en la empresa. Volviendo al caso donde llega un gerente y me pregunta cuántos llamados ha hecho Mercado Pago en los últimos 3 meses, pues estos API Gateway, como pueden distinguir entre cada uno de los clientes, generalmente tienen algún módulo de analítica donde eso combina de todo, llamados por cliente, llamado por API, llamados por versión, llamados pues, por tiempo, lo que yo quiera, casi. O si no, yo puedo sacar las métricas y hacer pues, las gráficas a mano. El caso es, él tiene la capacidad de distinguir quién es quién, a qué API le hizo la llamada, qué versión, en qué momento, qué respondió y cuánto se demoró. Es como lo mínimo. Entonces eso pues nos da una ventaja, nuevamente, en un análisis estratégico. Aquí este ejemplo es de hecho un caso casi real. Y es que yo puedo tener un servicio que casi nadie utiliza. Si yo no tengo API Gateway, esa cosa puede estar ahí por años y nadie se da cuenta, consumiendo recursos, consumiendo dinero, consumiendo personal, etc. Con una API Gateway yo puedo encontrar en la sección esta de analítica que hay un servicio que digamos solamente lo llamó Mercado Pago 3 veces en los últimos 6 meses. Y eso ya es extraño. Usted va a donde algún gerente y le dice, vea, hay un servicio que lo están llamando muy poquito. Entonces el gerente va a Mercado Pago y les dice, mire, tenemos este servicio, ustedes lo han llamado, ustedes son los únicos que lo usan, solamente le han hecho 3 llamadas, ¿eso para qué lo utilizan o qué hace? Y Mercado Pago responde a los 2 días, no, mire, eso no lo usamos para nada, era una prueba que teníamos y no, lo pueden borrar. Entonces, con estos datos ya se inicia un proceso en el cual este servicio se puede eliminar. Y esto ya me ahorra un servidor, me puede ahorrar alguna IP, me puede ahorrar recursos, pues eventualmente dinero. Pues eso es bastante importante en las empresas. Esto con la parte de métricas. Y con la parte de monitoreo, pues el API Gateway también me permite identificar que algún backend se cayó.
ya sea porque yo empiece a ver errores en toda parte o porque él tenga alguna función para notificarme que este servicio ya no responde y se envíe un correo o se le notifique pues a quien sea pertinente. Entonces con esto yo ya me doy cuenta, el servicio 1 se cayó, se lo restablecen tan pronto sea posible. Otra característica muy importante, hablando también del, pues ya más de negocio, es que esto nos permite versionar y mantener el ciclo de vida de las API. Otra vez, cuando uno es estudiante, está en una empresa pequeña o va aprendiendo, uno mismo es el que hace todo. Pues yo soy el que desarrolla, yo soy el que compila, yo soy el que publica y yo mismo decido cuándo hago las cosas. Pues la realidad es diferente y en una empresa, yo voy a pasar por un ambiente de desarrollo, otro de certificación y finalmente uno de producción. Y lo más probable es que yo ni siquiera sea el que despliegue las cosas, sino que lo haga algún pipeline de, de alguien de DevOps que lo haya creado. Y yo ni siquiera tenga el poder de decidir si se publica o no, sino que eso lo hace algún gerente. Y nuevamente, por temas de auditoría, pues los clientes suelen tener la necesidad de tener la trazabilidad de quién hizo el desarrollo, cuándo se desplegó, en qué ambiente se desplegó, quién fue el gerente que dio la aprobación o quién fue el líder en QA que hizo la revisión y aprobó esa versión por allá en certificación. Esos datos son importantes para mantener pues una certificación muy importante, por ejemplo, PCI DSS. Entonces, imagínense la complejidad que tendría hacer a mano el proceso, digamos, de desplegar algo en desarrollo y que luego se vaya a certificación y que alguien allá en certificación diga, sí, me parece que está correcto, responde bien, ya puede ir a producción. Y que luego se compile y que alguien lo apruebe. Eso es complejo. Entonces los API Gateway tienen esta capacidad primero de integrarse con un pipeline. ¿Alguno no sabe qué es un pipeline? Para explicarlo o para seguir derecho. No, por mi parte sí sé que es un pipeline. Alejandro. Por mi parte también, Mateo, sí. Listo. Entonces, ellos tienen la capacidad de integrarse en un pipeline. Entonces, allá le van a decir, mire, cuando usted le envíen esta definición de la API, constrúyala y espere a que tal rol me dé su aprobación, que va a ser un gerente. Y el API Gateway no va a publicar nada hasta que ese rol le dé la aprobación. Entonces, que el gerente allá pues llegue, inicie sesión, revise los cambios, sí, se va a ir a esta versión, le doy a aprobar y él obviamente va a guardar el registro pues para futuras auditorías que se tengan que realizar. Y esto generalmente pues les va a gustar muchísimo a los clientes. Y pues miren cómo pasamos de una situación bien turbia que está pues ya con problemas de seguridad, con problemas que nos iban a ocurrir en auditoría, con problemas de rendimiento, con problemas ya también en términos de presupuesto por un servicio que no se usa. Y una API Gateway, pues es un componente bien importante, pues nos resolvió todo esto y nos permite pues trabajar de una manera más organizada y más segura. Pues no sé si ahí tengan alguna duda del tema. No, todo claro, la verdad. Hasta ahí todo bien. Listo. Ahora ya entramos como a la parte ya de herramientas específicas. Entonces, hablando de brokers y colas de mensajes, una que ustedes van a ver y que probablemente les pregunten es IBM WebSphere e IBM MQ. Entonces, primero, entendiendo otra vez la distinción o la aclaración de que una cola de mensajes es una parte de un broker y no el broker, ¿vale? Esto pues es diferente. Un broker puede usar una cola de RabbitMQ o una de IBMMQ. Eso es configurable. Tenemos primero, está IBM MQ. ¿Y qué es? Es un middleware de mensajería o una cola de mensajes. El que nos va a permitir hacer lo que hace una cola de mensajes. Conectar varias aplicaciones
para que interactúen sin depender una de la otra. O sea, si una de ellas se cae, el mensaje queda encolado y no pasa nada. Pues, esto nos permite gestionar las colas y los puede almacenar temporalmente hasta que se entreguen. Ahora, no es el único producto, porque pues cuando uno entra y de pronto no sabe como el concepto base, uno puede pensar que IBM MQ es lo único que existe para gestionar colas. Pero pues hay más, está RabbitMQ, está una de Apache, Amazon tiene su propio gestor de colas, entre otros. Pero pues este es muy probable que lo encuentren en el cliente. Eso en cuanto a gestor de colas. Luego está WebSphere, que tiene 1000 nombres. O sea, pues una versión se llama WebSphere Message Broker. Otra versión que no está acá en la presentación se llama IBM Integration Bus. Y la versión más nueva se llama IBM ACE o App Connect Enterprise. Pero pues son lo mismo, es un broker. Esto es un message broker y un bus de servicio empresarial. ¿Esto qué permite? Extender las funcionalidades de una cola de mensajes que puede ser IBM MQ o alguna de estas. Él ya permite enrutar los mensajes a las colas, hacer transformaciones pues, para hacer los flujos de integración y agregar o enriquecer las peticiones. ¿A través de qué? El flujo de integración. Ahora, productos que trabajen de esta manera y cuando vean ya IBM WebSphere en concreto, la herramienta, pues así como se trabaja, que uno llega, arrastra, suelta y configura, que trabajen de esa manera puede ser el único. Eso sí ya es complejo. Pero ya en cuanto a transformación de datos, pues hay alternativas, por ejemplo, Apache Camel, que él tiene pues la cuestión de colas también y puede hacer transformación. Pero que hagan esa transformación tan específica y que me permitan llamar a otros servidores y manejarlo como de esta forma que lo hace él, es ya complicado. Y ya hablando de API Gateways, pues uno que van a encontrar, ya se ha mencionado, que les pregunten, es IBM Data Power. Y esto es que un API Gateway. Eso es un appliance físico o virtual. Appliance se refiere a, si es físico, es literalmente un servidor completo tipo rack que me vende IBM, así con procesador, con disco, con memoria. Pero su única función es ser un API Gateway. O sea, yo ahí no puedo, digamos, instalar cosas, no puedo entrar como yo quiera, no. Su única función es ser API Gateway y está diseñado solamente para eso y trabaja solamente para eso. Es un appliance físico. En appliance virtual, pues es una imagen de una máquina virtual. Yo me creo una maquinita, le pongo CPU, RAM, disco, alguna tarjeta de red. Yo me descargo la imagen por allá del sitio de IBM e instalo el appliance. O también puede ser containerizado. Obviamente yo no lo puedo tocar, yo no lo puedo configurar, yo no lo puedo modificar, simplemente lo uso. O sea, es un producto. Y pues se define de alta seguridad porque él tiene características que permiten en serio asegurar las APIs a niveles bien interesantes. Como es una API Gateway, pues puede gestionar cifrado en capa de transporte y de aplicación. Esto ya es algo muy chévere y es que los esquemas XML y JSON los puede validar utilizando aceleración de hardware. O sea que, por ejemplo, en XML poco probable que pierda rendimiento precisamente porque son documentos muy grandes. Él puede transformar datos y puede enrutar las peticiones hacia diferentes servicios. Ahora, no es el único. También está el API Gateway de AWS, que si bien es nuevo, pues va poco a poco en aumento como su uso. Hay otro producto que se llama Kong, pues es de otra empresa, cumple funcionalidades similares, y otro de Google que se llama APG. Y otro que van a ver que lo mencionan muchísimo es IBM APC o API Connect. No confundir con este AC, que es App Connect. Este es API Connect. Ahora, esto ya es un concepto más allá y este producto ya es un gestor de ciclo de vida de las APIs. O sea, ¿qué me permite? Diseñar, asegurar, gestionar
y publicar las APIs. Él ya automatiza todo el proceso. Entonces yo puedo desde esa plataforma diseñar las APIs arrastrando y soltando elementos. Publicarlas hacia algún API Gateway, que pues en el caso de API Connect son Data Power. Gestionar versiones. Pues obviamente también gestionar suscripciones y todo lo que tienen los API Gateway. Y también publicarlas, ya sea a desarrolladores propios de la empresa, socios o terceros que las quieran consumir. También puede recolectar métricas de uso de API, sea por cliente, por API, por versión, por path, por tiempo, por zona de disponibilidad. Pues como mencioné, eso es casi infinita la posibilidad de métricas que uno puede obtener. Puede gestionar las versiones y el ciclo de vida, lo que mencioné ahora de, pues intégralo con un pipeline, espere aprobación, verifique que la versión sea correcta, etcétera. Y pues esto puede abstraer el concepto de una API en algo más fácil de entender para roles de negocio. Pues un gerente por allá arriba es poco probable que sepa ni siquiera qué es una API, pero si uno le habla en términos de producto, aplicación, consumidor, organización, pues es más fácil que lo entiendan. Pues este tipo de productos permiten hacer precisamente eso. Ahora, no es el único, está el API que mencioné anteriormente. Azure tiene otro que se llama API Management, está Kong y otro pues que se llama TIC. Pero pues este tipo de herramientas ya son bastante específicas y es poco probable, digamos, que un cliente se vaya a mover de un lado a otro entre ellas. Ahora, en esta reunión pues no se traen ejemplos, digamos, específicos de esto, ni los vamos a ver, pero lo que quiero que entiendan es, tanto, o sea, MQ es simplemente una cola de mensajes, WebSphere, ¿qué permite? Utilizar desarrollar un bus de integración a través del cual yo voy a transformar datos, enrutarlos, si se me cae un servicio lo voy a poder encolar, voy a poder enriquecer peticiones. A través de Data Power y API Connect y lo que sea un API Gateway, pues voy a poder asegurar las APIs, versionarlas, obtener métricas, desarrollarlas también de una forma muy sencilla, monitorearlas, etcétera. Entonces no vamos a ver qué es en específico, pero al menos quiero que se lleven como los conceptos o las tareas que yo puedo hacer utilizándolas. Pues de manera que cuando vean ya la herramienta específica, al menos tengan una idea de para qué sirve lo que están haciendo. Porque cuando uno le muestran, digamos, un producto de estos, empiezan así a arrastrar y soltar cosas y, mire, vamos a transformar JSON XML. ¿Pero para qué? Pues acá ya tienen más o menos una idea de por qué es que se existen y por qué es que van a hacer las tareas que van a hacer en el cliente. Ahora ya finalizando, pues lo que necesito que se lleven es que hacia donde ustedes van, no van a ver esta arquitectura de ninguna forma. O sea, una aplicación monolítica que yo expongo directamente en Internet público, en un proveedor gratis, en un puerto ahí cualquiera, y que solamente me lo consulta el profe de la universidad. Esto es totalmente válido, ¿cierto? Para aprender o para una empresa extremadamente pequeña, para un proyecto personal. Pero la realidad que ustedes van a ver es totalmente diferente. Ustedes van a tener pues, muchos clientes. Uno puede estar en un teléfono, otro puede estar en un sitio web, otro puede ser literalmente un servidor de un socio. Todo eso pues, se va a abstraer a través de una API Gateway, que es probable que les toque gestionar o no. La cuestión es, existe. Este señor pues, nos va a hacer todo el enrutamiento de las API, obtención de métricas, pues, gestión del ciclo de vida, etc. Es muy probable que este señor por acá tenga un recolector de logs, que pues esté guardando datos de las peticiones por cuestiones de auditoría. Puede que también tengan un broker que esté por acá en la mitad, o sea que la API Gateway, en vez de llamar a los servicios directamente, llame al broker y el broker le diga, listo, tengo el mensaje, y acá él haga alguna transformación de JSON a XML, o le agregue y le quite datos, o simplemente se cayó notificaciones y él esperó, volvió a la vida y ya le entregó el mensaje. Esto es más lo que van a ver.
Y pues el objetivo de esta reunión era que entendieran, primero, que los servicios se ven de esta forma, ¿vale? Y segundo, ¿qué son estos dos elementos de acá? Pues cuáles son sus responsabilidades. Pues, no sé, ahí ya, pues aquí ya acabamos en esta parte teórica. No sé, preguntas, dudas. No, pues realmente todo quedó muy claro y pues yo sí tenía una pequeña duda respecto a la P-Way Gateway y el Message Broker con el rotamiento, pero creo que ya con este gráfico me queda aún más que claro. Entonces, ¿Qué pasa? no, que pues en el anterior, donde estaba el que tú dices, el Data Power, decía que enrutaba los mensajes, ¿sí me entiendes? Pero al principio también decías que el Message Broker enrutaba esos mensajes hacia cada servicio. Entonces ya con este gráfico como que me quedó más claro sobre eso. Dale, pues ahí para aclarar, el API Gateway hace enrutamiento más como a nivel, ¿cómo decirlo? Hace enrutamiento más a nivel de API, es decir, si a mí me dicen slash facturas, slash correo, slash notificaciones, pues que lo envíe a uno o a otro servicio. Ahora, uno de esos servicios que tenga un slash puede ser un broker, porque los brokers por debajo también hablan en HTTP y pueden presentarse como una API REST. El broker hace enrutamiento a nivel de mensaje. O sea, a mí me puede llegar una petición, ¿cierto? Llega la API Gateway. Él sabe que slash correo, digamos, es el broker. Quien llegó al broker. Pero esa petición por dentro tiene un mensaje, pues ya a nivel de MQ. Entonces el broker toma este mensaje de MQ y él lo enruta ya a nivel de los servicios. Entonces, sí, se lo mando a pagos y se lo pago, perdón, y se lo mando a notificaciones. Entonces, así, si en vez de que la API Gateway se comunique directamente con ellos, si alguno se cae, pues se pierde la transacción y me va a dar un HTTP 500 por acá horrible, pues el broker le responde y él ya se encarga de mantener, ¿cómo es? La integridad de la transacción. Ahora, el No, broker tiene que estar acá detrás. O sea, el broker, hagamos de cuenta que es como otro de estos servicios. Sería una pésima idea tenerlo directamente en Internet público, nuevamente, porque pues es otro puerto, tendría que configurarle TLS, dudo mucho, bueno, sí soporta en rutas, pero pues es más fácil hacerlo generalmente en un API Gateway, ¿no? Ellos suelen estar acá detrás. ok. Hay otra aclaración. Pues otra aclaración importante. Los API Gateway, pues también si se caen, pues obviamente se va a caer todo. Entonces ellos, nuevamente, pues son robustos, se despliegan con alta disponibilidad. Solo que pues acá en este gráfico todo es más sencillito, ¿no? Pero solo tener eso ahí claro. No sé ahí de pronto qué más dudas. Por mi parte todo muy claro, la verdad. Va, Alejandro está bien. Mateo, a mí sí me quedó un poquito de duda en la parte de la API Gateway que gestiona el ciclo de vida de las APIs como tal. ¿Me podría repetir, porfa, esa parte? Espérate, ¿dónde está el de ciclo de vida? Listo. Ese, sí. A ver. Listo. Esto del ciclo de vida es que en vez de yo hacerlo todo a mano, o sea, yo compilo, yo despliego, yo apruebo y yo lo pongo allá en internet, a las empresas no les va a gustar eso, pues que una sola persona haga todo y que apruebe todo. Y mucho menos si es alguien de desarrollo, porque pues alguien de desarrollo se enfoca solo en desarrollo. Entonces, generalmente lo que les gusta es que eso pase primero por un ambiente de desarrollo, otro de certificación y otro de producción. Y que cuando pasa a producción, alguna gerencia revise y apruebe los cambios. Ahora, hacerlo a mano sería horrible. Los API Gateway permiten integrar esto con, digamos, algún pipeline. Entonces yo como desarrollador pongo el código de la API y lo envío a un repositorio.
y por allá alguien ejecuta el pipeline y él le envía el código a la API Gateway. Y el API Gateway está configurado para decir, listo, yo no publico las APIs directamente en producción, sino que notifico y espero aprobación de tales personas o tales usuarios, donde esos usuarios son algún rol de negocio, alguna gerencia. Y esa gerencia ya entra, verifica y aprueba o deniega los cambios. Eso es el ciclo de vida. Otra parte del ciclo de vida puede ser, yo tengo la API versión 1.0.1 y voy a pasar a la 1.0.2. Yo tengo API keys y tengo gente que está consumiendo esas API. Gestionar esa migración a mano desde un servicio de estos puede ser horrible. O sea, ¿cómo va a mover las API keys? ¿Cómo voy a tumbar el servicio y volverlo a subir? En cambio, en una API Gateway yo le puedo, pues, a través de una interfaz web, le digo, la versión 1.0.0, márquela como obsoleta y déjela de publicar. Y la versión 1.0.2, pásele todas las API keys de la versión 1.0.1 y publíquela. Y eso fue muchísimo más sencillo que hacerlo a mano en código. Y obviamente yo también puedo pedir aprobaciones para esos cambios y que no todo dependa de una sola persona y alguien lo audite y que dé la trazabilidad. Eso es a lo que se refiere con el ciclo de vida. Entonces, ahí ya Listo, ya me quedó claro, Mateo. Muchas gracias. listo. Entonces, ya con esto pues estaríamos. Ahí sí, muchas gracias por la atención. Espero que les haya quedado claro y que les vaya a servir tanto cuando vean las herramientas específicas o cuando las utilicen, o si se las llegan a preguntar, pues que ya tengan una idea un poquito más clara de qué son. Y gracias a ustedes, Mateo, la verdad todo fue muy claro y muchas gracias. Listo. Muchas gracias, Mateo. Sí. Vale. Cualquier cosa, pues, estamos pendientes. Estén muy bien. Muchas gracias. Listo, igual, Gracias, Mateo. Buena tarde para todos. igual. Igual. Hasta luego.